Ustedes seguramente ya lo saben, pero por las dudas igual les recordamos que el proyecto Cruzar es un proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos. Tiene como objetivo el ordenamiento y la clasificación del material y la elaboración de un programa informático que permita el cruzamiento de la información contenida en esos archivos. Ese cruzamiento facilita la investigación y el análisis de los temas referidos justamente al terrorismo de Estado como un aporte más en la búsqueda de la verdad. Este programa es llevado adelante por docentes, estudiantes, egresados de la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, y también la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, con el apoyo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y en acuerdo con el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia. Y hoy estamos aquí en estudios con uno de los integrantes del proyecto Cruzar, Nilo Patiño, debido a que en esta jornada declararán el ex general Carlos Díaz y el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, por un documento secreto que podría revelar datos fundamentales para conocer las circunstancias que rodearon la desaparición de Luis Eduardo González González, detenido junto con Elena Zaffaroni en 1974. El documento existe y eso fue reconocido por Carlos Díaz en una de las instancias judiciales, pero no ha podido ser ubicado, pese a que se supone que debe estar en el comando del Ejército. Nilo, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en estudios. Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Y cuál es la expectativa para esta jornada? Bueno, eso veremos, porque lo que es importante es que cuando nosotros hicimos el pedido de acceso a la información, transcurrió un largo tiempo y como la contestación fue negativa, terminamos haciendo un recurso. Hoy está en otra instancia porque es un juzgado penal en una causa judicial, en la causa de Luis Eduardo González por desaparición forzada. Digamos que para nosotros ya es una cosa importante que estos dos generales, que son los que quedan de testigos directos, digamos, de este documento, poderlos de alguna manera interrogar o que aporten alguna información sobre el informe. El informe, según el general Carlos Díaz, que es uno de los coautores del informe, dice que el informe consiste en tres cosas. Uno, siempre hablando de los desaparecidos, ¿no? Claro. El informe de Bertolotti refería a 27 desaparecidos. Referido a esos 27 desaparecidos, el informe de Carlos Díaz consistía en tres cosas. Una, el organismo que fue el que detuvo a la persona desaparecida, y la fecha. Y dos, dónde fue detenido y dónde murió, y la tercera cosa, dónde fue enterrado. Esas son las tres informaciones de cada una de esas personas. Ese informe está hecho a propósito de un pedido, de una orden de Tabaré Vázquez sobre el comandante del Ejército, así como de la Fuerza Aérea y de la Armada, en una investigación que ni bien asumió en mayo de 2005, le pidió a las Fuerzas Armadas que informaran sobre eso. La Fuerza Aérea informó de los dos desaparecidos que tenía, que fueron enterrados en la chacra de Pando. Sí, que se encontró uno. Y se encontró uno, el otro no se ha podido hallar, pero digo, la información, digamos, casi exacta de dónde estaba, todo lo demás. El Ejército siempre negó esto. Hasta este informe, por primera vez en agosto de 2005, con este informe, reconoce que hay desaparecidos, que esos desaparecidos fueron desaparecidos por el Ejército. Ahora, entre Díaz, Bertolotti y que llega a Tabaré Vázquez, ¿hay un prestidigitador allí de documentos? ¿Qué pasó con eso?
Lo que pasa es que eso teóricamente es un informe secreto. Uh-huh. Hay muchas cosas que el ejército maneja como informes de inteligencia, por ejemplo, que el gobierno no lo conoce. Uh-huh. Esto es así. Ningún gobierno lo conoció. Ninguno. Tampoco el de Tabaré Vázquez. Ninguno. Uh-huh. Tampoco lo pidieron. Uh-huh. Tampoco lo pidieron. Entonces lo que nosotros decimos es que siempre hemos afirmado de un tiempo a esta parte, hace un buen tiempo, que descubrimos que de alguna forma que empieza a haber información de documentos. Entonces afirmamos que la documentación sobre los enterramientos y sobre los desaparecidos está escrita. Uh-huh. Y esta es una prueba de eso. O sea, hay una información que supuestamente refleja el informe de Bertolotti, pero a medias, porque después da en los lugares de enterramiento, lo da genérico y dice que después actuó la operación Zanahoria. ¿Pero eso es porque modifica el informe original de Díaz? Por supuesto. Uh-huh. O sea, es un informe interno el de Díaz. Claro. El informe interno de Díaz hay que ponerse en situación, en el sentido de que un general le está dando un informe al comandante en jefe, no le puede dar un informe genérico sin fundamento. Entonces hay nombres de a quienes entrevistaron, quién dio la información y qué tipo de información. Eso es seguro, porque es una regla del ejército. O sea, no solo está el destino de los desaparecidos, sino los responsables de haber sido. Probablemente, por lo menos alguno. Ahora, ¿y es creíble que Díaz no tenga una copia de ese informe? Porque no es un informe cualquiera, ¿no? Bueno, eso es dudoso, porque incluso Bertolotti, que lo haya tenido, muchas veces pasa que los militares, por un problema digamos, de seguridad personal, guardan documentos. Entonces es muy difícil saber si este tipo de documentos lo guardaron o no. No es difícil que lo tengan, claro. No es difícil, pero es muy difícil probar que lo tienen. Exacto. ¿Y dónde lo tienen? ¿Alguna caja fuerte guarda esa información? Lo que sí es seguro que esto fue una cosa institucional, entonces tiene que estar en el comando del ejército. Ahora, para entender un aspecto, porque tú decías, Nilo, Tabaré Vázquez pidió la información, pero después decías, hay información que no se pidió. Parece una contradicción, pero seguramente hay una explicación para eso que tú decías. Claro, porque se da la explicación de los enterramientos, principalmente, toda la primera parte donde, o sea, los primeros puntos del informe de Díaz, donde dice la fecha, quién lo detuvo, y la fecha de detención, incluso aporta cosas que no sabíamos. Pero la tercera parte, que es la parte de los enterramientos, donde fue enterrado, dice genéricamente fue enterrado en tal lado, y después vino la operación Zanahoria y sacó a todos. De hecho, la operación Zanahoria de a poco se va cada vez más probando que no existió. Que no existió. Entonces, eso es un verso, por decirlo de alguna manera. Es un distractivo que inventaron las Fuerzas Armadas. Totalmente, totalmente. Porque con esa teoría, ¿para qué vamos a buscar claro. A los desaparecidos? No buscamos más porque no está. No tiene sentido. Entonces, eso no se pidió en su momento. Porque se dio por cierto que es la misma versión de la Comisión para la Paz. O sea, reafirmó esa cosa. El primero que dio esa versión, nosotros suponemos que esto es una tarea de inteligencia. El primero que dio esa versión fue Balestrino. La operación Zanahoria empieza con Balestrino, una declaración de Balestrino. General también de la época de la dictadura. Exactamente. Y en conversaciones con Rafael Michelini le dice, cuando él pregunta sobre los desaparecidos, le dice que en realidad hicieron una operación para desenterrar y quemar. De eso no hay nada, no hay ninguna prueba, y cada vez hay más pruebas en sentido contrario. Y entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Vuelvo a la pregunta original, en esta jornada, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Y bueno, lo que puede pasar es que
dependiendo de la jueza, los abogados y el fiscal, den más información, digamos, no solo respecto al informe, sino respecto a los desaparecidos. Uh-huh. Eso previamente no lo vamos a saber porque no sabemos cómo se va a desarrollar la audiencia, digamos. Es muy difícil saberlo eso. Uh-huh. Pero sí crear, digamos, tener la posibilidad de hacerlo, nos parece que es muy importante. Ahora, uno se pregunta, ¿qué obsta para que estos militares a esta altura de los acontecimientos, habiendo pasado tantos años, cuando hay tantos responsables que han estado ya o que están cursando su pena, ya sea en Domingo Arenas, ya sea en domicilio, otros tantos que han fallecido, ¿qué obsta para que digan realmente qué hicieron con los desaparecidos? ¿Cobardía? Bueno, la cobardía es una moneda corriente, digamos. Pero hay otras cosas atrás de eso. Atrás de eso hay... si hay un reconocimiento del asunto de la desaparición forzada como un método de guerra, como un método que utilizan ellos en la guerra sucia, como la tortura, como que las nuevas generaciones van a complicarse en el futuro. Uh-huh. Si hay consecuencias con respecto a eso. ¿Por qué? Porque eso va a ser utilizado, en el mundo se sigue utilizando la desaparición forzada y las torturas como moneda corriente en muchos regímenes. Uh-huh. Entonces, es un resguardo del ejército. El ejército ha conservado determinados, digamos, partes del poder, uh-huh, y ha cedido otras. Todo lo que tiene que respecto a la política de la república, todo lo demás, ellos en general no meten mucho la cuchara, pero internamente conservan su propio poder para dentro de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y eso ha sido así desde el 85 para acá, de diversas maneras, pero cada tanto sale un comandante en jefe a hablar y decir cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre? Uh-huh. Estamos en medio de la democracia, estamos a años que se abrió un periodo democrático y que teóricamente es una democracia plena, y lo dejan decir estas cosas. Uh-huh. Incluso reivindicando determinadas cosas del pasado. Entonces, hay una lógica que nunca se tocó a fondo en las Fuerzas Armadas, ni la educación. Hace poco... el otro comandante en jefe, Fregosi, uh-huh, intentó modificar algo de los planes de estudio. Para eso llevó a una diversa cantidad de catedráticos, especialistas y todo lo demás. Vale acordarse el lío que se armó, uh-huh, y las amenazas que hubo. Entonces, estamos hablando en 2024. Claro. Uh-huh. Bueno, sí, hay un ex comandante en jefe que es senador de la República y también hace declaraciones en ese sentido. Todo eso está muy bien, está muy bien lo que tú explicabas. También pienso que la dictadura en Uruguay fue cívico-militar y que hay actores políticos de aquella época que todavía están en la vuelta. ¿Podrían estar también involucrados en el conocimiento de estos temas y no revelar datos? Yo creo que no, pero uh-huh, el tema fundamental es que no solo los que estuvieron involucrados, sino que los actuales no presionan a las Fuerzas Armadas como para obtener esa información. Eso es lo real. Entonces hay cosas que son totalmente ilógicas. Dicen, por un lado, si uno escucha al ministro, dice que colabora y que pretende colaborar y que el nuevo ministro dijo que pretende acelerar todo lo demás. Y después nos encontramos con cosas como una dificultad que hay en una excavación desde hace 2 años, uh-huh, en el SMA, donde una subestación de UTE, uh-huh, se cortó un caño con la máquina. Uh-huh. Y se piden los planos y la unidad no tiene plano, el ejército no tiene plano.
Las Fuerzas Armadas no tienen plano, el Ministerio de Defensa no tiene plano, y la UTE dice que no tiene plano. Y UTE no tiene plano. Pero eso no es creíble, porque, a ver, una subestación que alimenta la unidad no va a tener plano. No se puede hacer nada en el ejército que no tenga un respaldo. Claro. Bueno, sí, ese es un tema poco creíble, como tú decías. Por acá, entre las preguntas y los comentarios que nos llegan, que son un montonazo realmente, nos dice, pregunto de ignorante que soy, ¿el presidente no puede intervenir las Fuerzas Armadas para auditar todo? Bueno, no sé si para auditar, pero el presidente de la República es el jefe máximo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. De hecho, sí puede tomar acciones. Claro que sí. Es más, en la entrevista que nosotros, creo que fue la última entrevista que tuvimos con él, cuando yo participé en la reunión con familiares, nosotros le dijimos, bueno, si nosotros conseguimos información de dónde están archivos militares que puedan tener material clasificado como para poder acercarnos a los lugares de enterramiento, porque son unidades que participaron directamente en la represión y que tenían como fin esos organismos, y él nos dijo que sí, que si era serio, él podía colaborar e investigar. Y nosotros le llevamos dónde estaba ubicado el archivo de Ocoa. Y hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Y eso fue al principio del gobierno. ¿Y qué pasó con los gobiernos del Frente Amplio? Y con los gobiernos del Frente Amplio pasó también, digamos, muchas cosas diferentes, porque tenían mucha incidencia los ministros. Primera cosa. No era solamente la política del Ejecutivo, sino los ministros también tenían su parte directa. Pero Tabaré Vázquez, yo digo que la primera administración quiso saldar el tema, y es muy difícil saldar el tema si no se encuentra la verdad. Y sobre todo si no... A ver, hasta el gobierno de Jorge Valle, acá los desaparecidos prácticamente no existían. Entonces, ni siquiera como tema. Ni siquiera como tema. El primer gobierno que reconoce que hay desaparecidos es el gobierno de Jorge Valle. Estamos hablando de muchos años posteriores a la apertura democrática. Costó, y de alguna manera se quiso cerrar el tema, pero el problema es que el tema no se puede cerrar si no se conoce la verdad. Ese es como el 2 más 2. Entonces digo, no, es imposible que a una familia le digan, bueno, mirá, a tu pariente, a tu hijo, a tu hermano, lo desaparecieron así y asá, lo quemaron y lo tiraron al mar, o lo tiraron en la tierra. Eso no puede ser una respuesta, porque además se ha ido encontrando, hemos ido de alguna manera con mucho trabajo y muy, muy, muy lentamente encontrado algunos cuerpos que dicen otra cosa. Claro. Entonces digo, si quieren solucionarlo de verdad, tendría que ser una orden directa del presidente al comandante en jefe. El problema es que no lo hacen porque crea conflictos. Esa es la verdad. Es más, en el caso de Tabaré Vázquez, le dio la orden de investigar a Bertolotti, y hizo un tribunal de honor. Y casi lo condenan por comunista, traidor y mentiroso. Era la acusación que tenía. El Ejecutivo el Ejecutivo no lo homologó a ese tribunal de honor, pero lo estaban sacando del grado de militar. A ese punto las presiones. A ese punto la presión. Digo, eso fue posteriormente de que fue comandante. Él fue comandante durante 2005 y 2006 se hace el tribunal de honor. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta jornada. Nos mantenemos alertas y de alguna manera esperanzados también. Bueno, esperemos
que avancemos aunque sea un poquito. Esperemos que la próxima charla que tengamos en estos micrófonos sea para dar mejores novedades. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a Estudios. Gracias a ustedes.